que nos va a presentar un trabajo de simulación Monte Carlo en la evaluación de proyectos de silvopastoreo, Sí. así como se suena. Mm. Y bueno, este trabajo lo está haciendo él en el marco de su maestría en investigación de operaciones, perdón. Mm. Y bueno, welcome. A ver si funciona eso. Bueno, a ver si anda. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Les voy a presentar un poco lo que ando haciendo en una maestría que hago en la Facultad de Ingeniería de Investigación de Operaciones, pero básicamente más porque me interesa un poco meterme en estas cosas y tratar de juntar como puntas que tengo abiertas hace tiempo. Yo soy contador de profesión, después estudié maestría en finanzas, y ya estoy trabajando en algunas cosas de estadística. Me gustaría ver si puedo englobar eso de alguna manera y poder tener algún tipo de investigación que nuclee todo esto, y es lo que básicamente estoy haciendo. Trabajo en el departamento de métodos, pero trabajo también en el departamento de administración. Bueno, entonces, la idea un poco es mostrarles, si ustedes ven, es una presentación larga, pero no vamos a ir diciendo cosa por cosa, sino que va muy rápido, va a ser bastante ágil, y cuando haya que parar, voy a intentar, primero que nada les voy a contar un poco qué es lo que, en qué estoy haciendo y por qué elegí este tema. Este tema básicamente lo elegí por la importancia que tiene el sector agropecuario para el Uruguay. Es un país primario, es un país donde la base del producto en Uruguay es la parte agropecuaria, ¿sí? Después tiene un empleo, no es muy fuerte en empleo, pero sí necesita fortalecer algunos tipos de formas productivas, ¿sí? Y estamos también en un contexto internacional donde empezó a jugar mucho el tema de la sostenibilidad en la producción. Incluso mismo en Uruguay ahora hace poco se están endeudando y asociando sus préstamos internacionales a una cierta sostenibilidad en la producción. Entonces creo que estos temas van a tener cada vez más importancia, ¿sí? Y básicamente en Uruguay, un país ganadero, que es fuertemente emisor de gases, va a necesitar de alguna forma entrar a contrarrestar eso de alguna manera. Y creo que esto es una buena idea, no es la verdad revelada, pero es una buena idea para tratar de buscarle la vuelta a nuevas formas de producir que se adapten más a estos tiempos. Entonces, un sistema silvopastoril es un sistema que combina pasturas, ganado y árboles, todo en el mismo lugar. Nada nuevo, ¿no? Porque hemos pasado un montón de campo y vemos árboles, vacas y pasto. Pero básicamente la idea es que esto se piensa de antemano, Entonces decir, bueno, en este mismo espacio físico van a coexistir los árboles, las vacas y el pasto. Y ellos van a competir por recursos. ¿Por qué? Porque el árbol le va a tapar el sol al pasto, el pasto no va a crecer abajo de los árboles y la vaca no va a tener para comer. Entonces, la idea es hacer a esto de una forma integrada. No es la base de mi trabajo, pero hay que tenerlo en cuenta porque esto sí se puede producir de cierta forma con determinado arreglo espacial, maximizando la radiación solar y buscando que el animal tenga determinadas cualidades para su vida. Entonces, estas son fotos que yo saqué, yo entrevisté gente, hice trabajo de campo, fui al establecimiento de la abuelita, que es uno que queda en Tacuarembó, me recibió muy bien el dueño, se llama José Dutra, que a su vez es presidente de la Asociación de Silvopastoreo, y eso es algunas fotos que yo les traje. Si ustedes ven ahí, recién están plantados y ustedes ven que hay como líneas, ¿no? No es una forestación pareja, sino que hay espacios entre árboles, entre filas y callejones. O sea, tiene varias dimensiones en la proyección de esto. Y a su vez hay que tener en cuenta la proyección del sol de forma de maximizar esto. Esto ya es otro espacio en el mismo establecimiento donde ya ves el ganado pastando y ves que el pasto puede crecer entre medio y puede tener alimento el ganado. También esto se obtiene por podas. No sé si ven ahí que estos árboles están podados hasta casi 5 metros ahí arriba. ¿Lo ven? Son todas líneas. Y eso también le da otro valor a la madera, por la madera derecha se puede hacer tabla, etcétera, etcétera, etcétera. Son un montón de cosas que para mí son interesantes, capaz que para los métodos cuantitativos no son recontra interesantes, pero sí para la plata. Entonces, vamos a ver cómo ponemos plata adentro de los métodos cuantitativos. Bien, entonces, acá tenemos también cuando hay este tipo de formas productivas, se hace un tipo de pastoreo distinto al que se hace habitualmente, se llama pastoreo guasín, donde ellos mapean todo el área y van haciendo rotar el ganado de acuerdo al crecimiento de las pasturas, echan el ganado, comen todo el pasto y lo van pasando de lugar a lugar.
Bien, ahí ven. Que también esta la puse porque es un tema que ahora vamos a ver algunos beneficios. También el silvopastoreo tiene un importante beneficio por el tema del estrés térmico para los bichos. Un día como hoy, o un día de verano de altas temperaturas, y eso tiene impacto sobre la producción de carne, sobre la preñez y otro montón de cosas. Entonces, otra foto. Y bueno, característica del silvopastoreo. Tiene tres componentes, como dijimos, un componente forrajero, un componente animal y un componente forestal. De estos dos, no sé si esto tiene lucecita, tenía, ¿está? El animal y el forestal son los que se pueden monetizar, se pueden pasar a plata. El forrajero básicamente sirve para engordar el ganado. Bien, entonces, los beneficios del silvopastoreo, y tiene beneficios económicos, ¿sí? Yo diversifico el riesgo de mercado, yo no me meto solo en forestal, mañana pasa algo con la forestación, alguna enfermedad de los árboles, etc. No me meto solo en el ganado, en ese espacio, diversifico. Un poco más que si hiciera una actividad única. Segundo, un riesgo financiero. Yo descalzo mi flujo de caja, acá me pongo el gorro del financiero, descalzo mi flujo de caja, no espero al año 10 para cortar mis árboles y recibir la plata, ni espero todos los años a cobrar mi platita de lo ganado. Separé un poco el riesgo en distintos lugares y eso es bien importante para el tema financiero y es lo que se busca siempre en las finanzas. Y con esa diversificación disminuye el riesgo. Y después tiene impacto productivo. Un tema que yo no he entrado mucho, pero sí me inquieta, es que la forestación fuerte, ¿sí? Se llegan a poner 1.300, 1.400 árboles por hectárea, eso te degrada el suelo. ¿Está? Te degrada y te hace pedazo el suelo. Y después vas a ver el suelo corriendo por los cursos de agua. Esto es una ventaja, es un tema sensible de tocar. Yo lo quería incluir en mi modelo, no puse ningún pasivo ambiental por temas forestal. Estaría bueno ponerlo a futuro. Pero tiene ese beneficio productivo y también tiene un beneficio productivo por el lado del ganado. Hay mucho, un ganado que puede tener sombra o abrigo, tiene otro bienestar animal y es importante. Un ganado estresado va a producir menos que uno que no lo tenga. Una cosa que no dije es que el silvopastoreo, acá en Uruguay o en Argentina, que más o menos se trabaja, es con vacas. Algunos pueden plantear con vacas lecheras, algo con ovejas. Pero en otros países se hace silvopastoreo con otro tipo de árboles, ¿sí? Y con otro tipo de animales. ¿Tá? Pero básicamente las experiencias de acá son fundamentalmente experiencias para el ganado vacuno. Entonces, el problema de que yo me enfoqué es analizar la conveniencia o no de un sistema de este tipo, ¿no? Un sistema de silvopastoreo de una óptica microeconómica. O sea, yo quiero ir a un establecimiento X con determinadas características, determinado sistema productivo. No voy a analizar todos los proyectos de silvopastoreos juntos, ¿no? Entonces mi idea es construir un modelo de ese tipo. ¿Para qué? Para tratar de evaluarlo y salir del entorno cierto que se analizan las inversiones fuertemente acá en este país y yo creo que en muchos lados. Empezar a meterle algo aleatorio. No en todos lados, sino en aquellos lados sensibles a la inversión. Y aquellos lados donde lo que se determina viene exógena, es un término más bien económico, ¿no? Eso viene dado de afuera, no de mi sistema. Yo soy tomador de eso, o tomador de precios, o tomador de algo vinculado a los impuestos, o tomador de algo. ¿Bien? Y después empezar a hacerle cambios y ver qué pasa. ¿Qué pasa si? ¿Ah? Eso algunos le dicen sensibilidad, como le quieran llamar, pero ¿qué pasa si? Y bueno, ahí arranqué. ¿Con qué arranqué? Y con primero que nada, decir, bueno, criterio de evaluación de proyecto, el primero que tengo que hacer, sin duda, es el valor presente neto, y evaluar mi valor presente neto para proyectos de silvopastoreo. No para uno, sino para muchos, muchas veces hacerlo, y también cambiando un montón de variables. Y después me planteé, digo, bueno, un valor presente neto está asociado al nivel de inversión que vos hagas, ¿sí? Entonces, lo que en el fondo me interesa es estudiar la rentabilidad de mi proyecto. La rentabilidad cuánto gano por una unidad invertida. ¿Tá? Entonces, dije, bueno, porque después esto va a ser un fenómeno que voy a decir, bueno, esto rinde 3%, esto 10, esto 15, esto 20. Y después voy a decir, bueno, pero me tengo que poner un poco más en el gorro de la parte financiera y decir, la rentabilidad por sí sola no quiere decir nada. Tengo que trabajarlo con los riesgos. Siempre se trabajan en pareja. Riesgo, rentabilidad. ¿Sí? ¿Sí?
Entonces, empecé a decir, bueno, ¿qué es lo que armé? Me armé, bueno, un modelito, mi primera ecuación, es tratar de hacer el BPN, ¿tá? ¿Sí? Donde te traigo todos los flujos futuros como diferencia entre ingresos y costos, ¿sí? Después lo hago por 1 menos TX, eso vendría a ser, le saco el efecto de los impuestos, ¿sí? Porque es un mundo con impuestos, no voy a hacer una cosa sin impuestos, no puedo siquiera hacer algo aplicado, tengo que considerar los impuestos, y después traigo todo por una tasa de interés y le resto la inversión inicial. Eso es bastante conocido, no es nada muy nuevo. Y bueno, me fui armando la inversión inicial, tengo que invertir en la ganadería y en la forestación, que es lo que dice ahí. Después digo, bueno, lo que invierten en forestación va a depender un montón de... Ahora veo que son esos parámetros, pero se da cuenta. Tengo que comprar las plantas, tengo que arreglar el piso, ¿sí? Tengo que hacer la plantación y cuántas plantas voy a vender, y depende. Si yo hago solo árboles, que no es la idea de este proyecto, voy a invertir todos los árboles posibles. Si yo hago el 50% de los árboles y meto el otro 50% de ganado, y así sucesivamente. Va a haber un parámetro que me va a condicionar la presencia de la forestación y es 1 menos eso, la presencia de la ganadería. ¿Bien? Y bueno, después lo mismo con la ganadería, el parámetro que me determina eso es este pH sub 0. ¿Bien? Y bueno, si yo pongo 50% de vacas en una hectárea, esto lo hago para, ¿sí? 50%, digo, che, ¿cuánto entran de vacas en una hectárea? Y no en todas las hectáreas entra la misma cantidad de vacas, va a depender del tipo de suelo. Para por atrás hay un montón de cuentas, ¿no? Del tipo de suelo, no es lo mismo un suelo que quede en el lado de Río Negro, etcétera, que uno que quede en La Valleja. Van a ser distintas. Y las vacas, depende de lo que yo haga. Si yo produzco ternero, o si yo produzco novillo, o si yo produzco vaquillón. Entonces, ahí hay que ir y pasar toda unidad ganadera. Una unidad ganadera es un novillo de 380 kilos y se hace una tabla de relaciones, cuánto equivale, cuántos terrenos equivalen a eso, etcétera, etcétera. ¿Van siguiendo más o menos la idea? ¿Bien? ¿Está? Bien. Y después tengo los ingresos en T. Esto es una deformación, ¿no? Ingresos, no sé, siempre lo ponemos con Y, ¿está? Ingresos en T, y voy a tener ingresos de la forestación e ingresos de la ganadería. Pero acá, si yo lo miro como parte financiera, yo como que tengo 2 negocios acá. Yo tengo un negocio, el del día a día, y con la forestación como que me compré un bono a 10 años. Entonces yo compré el bono, vendría a ser como un bono cupón cero, ¿sí? Compré el bono y dentro de 10 años me va a pagar eso. Entonces seguramente en todos los años yo voy a tener ingresos ganaderos, pero no forestales, porque lo voy a tener al final. Pero sí voy a tener todos los años, a ver, gastos forestales. ¿Por qué? Porque las plantas hay que hacerle raleo, que es cortarle las hojas, hay que hacerle podas, hay que matar las hormigas, etc. Entonces, también es buena esta complementariedad, porque desde el punto de vista productivo te da cierta complementariedad para la parte financiera. Calzás flujos, ¿no? Si no, vos te pones, plantás los árboles, todos los años tenés que poner plata, y esperar al 10 que haya un buen precio y venderlo. ¿Bien? Y bueno, acá está todo como fui armando, los gastos. Y lo otro que también considero que muchas veces no se considera son gastos fijos. Tenés gastos de administración, vas a tener gastos de, como es, de arrendamiento. Yo separé, mi proyecto es la parte de la tierra va por un lado y la parte del negocio va por otro. ¿Por qué? Porque la tierra tiene su propia rentabilidad. Vos compras una hectárea hoy, esperás 10 años, la tendencia es la suba y vas a tener un negocio inmobiliario, por decirlo de alguna manera. Yo me centré en el negocio productivo. ¿Ah? Y bien, seguí armando y acá están todo lo que son las cosas. No lo voy a... pero yo qué sé, control de malezas y hormigas, yo qué sé, tasa anual de interés en dólares, están todos los costos de mantenimiento por hectárea, porque tenés que reparar alambrado, tenés que reparar calles, un montón de cosas que vas a tener. ¿Tá? Hay un montón de parámetros adentro de lo que yo hice. ¿Tá? Entonces digo, bueno, hay un montón de cosas que son parámetros. Hay otras que, bueno, esto después lo digo, pasamos por rato. Hay otras cosas que son variables aleatorias. En mi modelo, en lo que yo estoy armando, mis variables aleatorias que son
la tasa anual de interés en dólares, eso va a cambiar. El precio por metro cúbico de madera en pie, o sea, yo voy a vender los árboles en pie, me saqué el tema flete, distancia, a dónde te lo compra, etc. Esto es para la parte forestal. El precio por categoría de ganado, porque yo todos los años voy a comprar bicho, engordarlo y venderlo. Y ahí lo tengo que comprar para reponer, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y así sucesivamente, o sea, ese precio va a ir cambiando. Y después, la tasa efectiva de impuesto a la renta. Bien, entonces, para la tasa de interés, ¿qué es lo que yo hice para la tasa de interés? Digo, bueno, yo no puedo agarrar y pensar que la tasa de interés, descontar todo 10 años para atrás, que eso es lo que trata de hacer una inversión, una evaluación financiera con la misma tasa de interés. Entonces agarré y dije, bueno, vamos a empezar a traer cosas de otro lado. Es decir, bueno, ¿cómo se forma una tasa de interés? Y la tasa de interés se forma de un piso, que es una tasa libre de riesgo, que a nivel mundial se piensa que los bonos del tesoro a 10 años de Estados Unidos son el elemento menos riesgoso del mundo, más un premio. Y ese premio no va a ser lo mismo si yo hago silvopastoreo en Uruguay que si yo haga la misma tasa de silvopastoreo, ¿sí?, en Estados Unidos. Porque hay riesgo. En Uruguay en sí tiene un riesgo implícito. Y bueno, dije, vamos a ver cómo le metemos eso. ¿Tá? Entonces agarré y dije, bueno, la esperanza de la tasa de interés que tiene que ser igual a ese número, la RF, más la esperanza del diferencial entre la esperanza de lo que paga un mercado menos la tasa libre de riesgo, es decir, el diferencial entre lo que gana el mercado habitualmente y la libre de riesgo. ¿Cuánto gana? Y 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, lo que sea. Y esto multiplicado por un coeficiente beta. Ese coeficiente beta es, si yo tirara una regresión lineal entre todos los proyectos de silvopastoreo de Estados Unidos, ¿sí?, y lo que pagó el Standard & Poor's, eso me daría un indicador de cuánto es el riesgo asociado al negocio del silvopastoreo. Entonces, agarré y dije, uy, ¿a dónde tengo que ir? Agarré y dije, bueno, usemos esto. ¿Tá? Encontré, hay un tipo muy conocido que hace poco vino a dar una charla acá en la CAF, que se llama Adamo Daran, que tiene un montón de estimaciones para todas estas cosas, para Estados Unidos. Entonces, conseguí una estimación para proyectos agropecuarios de Estados Unidos, cuánto era su beta. No es lo que necesito, pero es un proxy que me suma. ¿Tá? Entonces agarré y dije, bueno, lo hago y digo, la tasa libre de riesgo, ¿sí? Esto es lo que paga el mercado menos el libre riesgo por esta correlación que podría haber entre el mercado y los proyectos de silvopastoreo, pero hasta acá me quedé en Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me tengo que venir. Estoy hablando medio simple, ¿no? No se lo vayan a tomar mal, ni que estoy, ¿tá? Pero le tengo que sumar que estoy en Uruguay. Entonces tengo que hacer ese diferencial entre lo que paga Uruguay en sus bonos por encima de lo que pagan los bonos de Estados Unidos. ¿Tá? Ese premio que hay por el riesgo uruguayo. Si yo agarro un papel de 10 años de Estados Unidos, paga un 3,5%, y agarro uno de Uruguay y paga 5%, y implícitamente los que eligen este o este están diciendo que hay un 1,5% de diferencia por correr riesgo de meterse en Uruguay, porque es el mismo instrumento al mismo plazo. ¿Bien? Y bueno, ahí armé mis tasas de interés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hice? Sorteé el mercado, ¿no? Eso es lo que yo sorteo. ¿Estamos de acuerdo? Porque más o menos esto se ha mantenido y se viene manteniendo por las escalas crediticias que tiene Uruguay y Estados Unidos. Bien, seguimos viaje. Y bueno, el siguiente componente que yo voy a analizar es el tema de el precio de la madera en el año 10. ¿Cuánto vale un metro cúbico de madera? Porque yo agronómicamente sé cuánto un árbol de acá a 10 años, cuánto me va a dar en metros cúbicos, o sea, lo que me estaría faltando es el precio. Eso hay, y hay simuladores que tiene el plan agropecuario que te dicen cuánto va a rendir un árbol dependiendo del suelo dentro de 10 años. ¿Tá? O sea que eso está, y son simuladores que están recontra armados, tienen más o menos
15 o 20 años en funcionamiento, o sea que tiene mucho tiempo de la máquina andando. Y bueno, dependiendo de la especie, ¿por qué elegí Grandis y Dunis? Y porque es lo más plantado en Uruguay. ¿Tá? Hay gente que planta pino más en el norte, hay otro tipo de eucaliptus, pero estos son los más vendidos. Y bueno, es que este es el precio promedio y la desviación estándar. ¿Bien? Bueno, después, el precio ganado. Si hay algo que hay datos en Uruguay, es el precio ganado. ¿Tá? ¿Sí? Se sabe más de la vaca que de las personas. Entonces, esto no es tan complicado. El tema es que tenés que ver las categorías. Yo recorté acá, hay más categorías, ¿no? ¿Tá? Entonces dije, bueno, el precio por medio por kilo, la desviación, y bueno, en base a esto también, en base a una distribución normal, sorteo el precio. ¿Tá? Bien. Y después lo otro, que esto yo lo incluí, para mí es necesario para organizar un proyecto, es el tema de los impuestos. Y en este caso tiene un tema bien importante, porque vos en Uruguay tenés, voy a perder 2 segundos, pero creo que es necesario. En Uruguay tenés dos temas. El tema agropecuario tributa de dos maneras distintas. Podés tributar por IMEVA, ¿sí? ¿Sí? Que es básicamente, dentro del precio va el impuesto, ¿ah? O puedes tributar por IRAE, ¿sí? Que es impuesto a la renta. ¿Qué pasa? Que un proyecto de este tipo requiere cierta administración detrás. ¿Tá? Entonces están en condiciones de tributar por IRAE. Entonces, si están en condiciones de tributar por IRAE, yo creo que se está planteando algo para un cierto nivel de productores con cierta capacidad de administración. ¿Y por qué me metí a tributar IRAE? Porque va a tener dos actividades. Una que se llama ganadería, que va a tributar como un campeón, y una que se llama forestación, y si labura en predio de propiedad forestal no paga nada. Entonces, le va a servir descontar un montón de costos, ¿sí? Que es muy difícil de ver, yo que sé, el gasto de combustible, cuánto es para forestación y cuánto es para ganadería, el gasto personal lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, van a tributar. La tasa de IRA es un 25%, pero como hay prioridades para gasto, etcétera, etcétera, siempre termina siendo la tasa efectiva menos. ¿Tá? Entonces yo me planteé una tasa efectiva de un 18% y, dependiendo del caso, la trabajé con un uniforme entre 26 y 20. ¿Está? ¿Bien? Bárbaro. Otra cosa que no dije es que desde un punto de vista financiero se está evaluando desde un punto de vista de la inversión en sí misma, quiere decir que vos te parás y ves la inversión, prescindir del financiamiento. ¿Está? Que sería bueno meterlo más adelante. Eso es una cosa. Y lo otro, vamos para atrás, que dije esto después lo veo, es que para calcular la TIR lo que usé es hacer el método de la bisección, ¿tá? Es un polinomio de grado 10, la TIR, ¿tá? Hay que tratar de usar un método, usé el método de la bisección, lo tratamos de programar, acá alguno me dio una manopla para eso, ¿tá? Y salió bien y nos quedó funcionando bien. Hay paquetes para hacerlo, pero también para mí era un desafío por meter mano y tratar de ir mejorando en ese sentido. Entonces, a los resultados, porque ya no lo termino cerca, no. Los resultados. ¿Muy bien? Resultados. La idea de esto es tener un modelo, ¿no? Una rutina en R, ¿sí? Donde yo le pueda cargar los parámetros y me pueda decir para un campo del tipo que yo quiera. ¿Ah? Básicamente, va a tener que cargarle parámetros, fundamentalmente el tipo de suelo, eso me va a afectar algún tipo de parámetro, la dimensión, el porcentaje de la presencia de forestación, etcétera, etcétera. Entonces, yo por el tipo de suelo me centré en un predio que tiene la región centro-sur, Flores, Florida, el sur de Durazno, ¿está? Un suelo de prioridad forestal, no son todos los suelos de prioridad forestal, algunos son de prioridad forestal. Después me fijé un tamaño de 100 hectáreas, ¿sí? Y arranqué con un porcentaje de área forestal del 20%. En lo que yo vaya a hacer nunca voy a llegar ni al 0% al forestado, ni al 100%. Como voy a decirlo, pastoreo. Hay una razonabilidad entre el 20 y el 50%, donde es silvopastoreo, si no me va a dejar de crecer pasto y no voy a poder meter ganado. Entonces,
Me mantuve en esos 2 puntos, 20 y 50. Arranqué esto, 20%, cría de terneros, agarras terneros de 70 kilos y los llevas hasta 180. Está la ganancia es la ganancia en kilos y la diferencia en precio de compra y en precio de venta. ¿Está? Porque no te pasas de categoría. Bien. El tipo de producción es madera para aserradero. Vale más, un poquito más la madera para aserradero que la madera para leña, para biomasa, para lo que sea. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de productividad. Esto implica que dentro de los costos va a haber podas, raleos, etcétera, etcétera. ¿Tá? Bien. Especie árbol Esclavitus grandis y la duración es el ciclo ganadero 1 año. Agarro los terneros, los compro, pum, pum, los termino y se van. Y no van para frigorífico, ¿no? ¿Tá? Por eso no tomo precio de frigorífico, que son otros precios. Y después, la forestación a 10 años. Bueno, agarré, tiré eso y hice 15.000 simulaciones. ¿Por qué hice 15.000 simulaciones? Porque cuando entré a programar todo, me entré a armar casitos y entré a subir el número y vi cuando se empezaban a estabilizar algunos de los estadísticas de resumen. Cuando vi que se estabilizaba, ahí frené. Bueno, voy a seguir metiendo casos porque me va a enlentecer el laburo. ¿Tá? Entonces, la esperanza me dio que da $157.690 la ganancia traída al día de hoy. No quiere decir mucho nada. ¿Por qué? Porque este es 100 hectáreas. Si hubiera hecho uno de 250, la ganancia es más grande. Pero para arrancar no está mal. Dice el desvío, el coeficiente de variación, el valor mínimo, el valor máximo. Vi el rango, ¿tá? Tiene un rango bastante amplio. Y vi la cantidad de casos que me caen por abajo del 0. ¿Por qué? Porque acá estoy perdiendo plata. ¿Sí? O sea, acá estoy ganando plata. ¿Sí? La diferencia va a llegar a 1 es las veces que estoy perdiendo plata. ¿Bien? Este es lo que llamé mi escenario base. Que me sirvió como para ir viendo cómo caminaba todo. Después agarré y dije, bueno, ¿qué es lo que puedo cambiar yo? Y yo puedo cambiar, decir, che, ya hago un poquito más de forestación. Y fui subiendo la proporción y fui viendo qué pasaba, ¿no? Uy, perdón. Fui viendo qué pasaba con el BPN, con el desvío, pero el desvío también dije, bueno, mejor mirarlo por el lado del coeficiente de variación. ¿Tá? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con distintos volúmenes de plata. El rango máximo, el mínimo, y vi la esperanza, el valor presente neto, cuántas veces es positivo. ¿Tá? Son proyectos rentables. ¿Tá? Son todos proyectos rentables. Bien. Después agarré y dije, bueno, hago lo mismo para la TIR, para mi escenario base, y digo, bueno, esto me gusta más, porque digo, bueno, por cada peso invertido, yo gano un 22%, ¿no? ¿Sí? O sea que es interesante. Y el desvío, el coeficiente de variación me parece chico, y varía entre un 16, un 17 y un 29% esta tasa. ¿Está? Está ahí entre esos rangos. Bien, es una inversión relativamente atractiva. ¿Está? Tengo que esperar 10 años para terminar todo un ciclo, ¿no? Que eso también es importante en finanzas, porque yo me compro una acción que ahora le saco 22% en 6 meses, ¿no? ¿Está? Y sabes, ¿no? Después tengo que ver qué hago en el futuro. Y recuerden, es importante recordar que el negocio de la tierra está haciendo por otro lado. No está en el tierra adentro, ¿no? Si yo compro la neutralidad a $3.000, capaz que después la vendo a 5. ¿Está? ¿Bien? Diga. ¿En qué sentido es base ese escenario? O sea, porque los parámetros son los que... ¿Por qué ese es el escenario que usas como base? ¿Por qué usé ese escenario como base? Porque agarré y dije, bueno, mira, quiero estar seguro que te hacen algo de silvopastoreo, ¿tá? O sea, que tengo la presencia de árboles baja, ¿tá? Y también agarré y dije, bueno, por algún lado tengo que empezar a modificar. Entonces lo elegí arbitrariamente, no tengo ninguna razón profunda. No son los parámetros que más observan. No es lo más observado. Porque de hecho no hay tampoco alguien que haya hecho una optimización de este estilo. ¿Tá? Sí, lo que agarré, hay gente en la Facultad de Ingeniería que ha hecho trabajos de esto y se ha centrado en esa zona y se ha centrado en establecimientos de ese tipo. Entonces dije, bueno, si estos van por acá, yo más o menos... Hay una observación. Hay observaciones de ese tipo. ¿Tá?
Igualmente, los predios para que te rinda eso tienen que ser bastante más grandes que 100 hectáreas, ¿no? ¿Está? Yo tomé como una base para esto. Bien. Entonces, agarré. Ahora, ahora seguí cambiando cosas, ¿no? Dije, bueno, vamos a ver. Bueno, eso es lo que cómo me quedó el histograma. Yo esto no lo tengo ni terminado, me falta un poco para terminarlo, y estoy cosas que me estoy peleando y tratando de sacar gráfico, y, o sea, tengo avanzado, pero hay cosas para meterle y por eso también lo quiero presentar. Entonces, agarré y dije, bueno, si le cambio la proporción, ¿qué pasa? ¿Sí? Vemos que la rentabilidad bien, tiende a caer, un poquito, ¿no? No mucho, ¿sí? Pero también se achica el desvío, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo aumento la proporción, me baja el desvío. O sea que diversifico mejor. Y bueno, y eso es así. Esto es lo que estoy viendo es como que no hay nada dominante. Yo bajo el riesgo, pero pierdo un poquito de rentabilidad, ¿no? Generalmente estamos diciendo al revés. Para ganar más, tenés que correr más riesgo. ¿Está? Entonces, básicamente es lo que traté de armar y sí cuadra un poco con lo que yo esperaba que pasara. ¿Sí? Y a veces lo que tiene la forestación es que vos si haces, pones una cuenta en la calculadora, decís tantos metros cúbicos, tanta plata, y te va a dar un número grandísimo. Pero ese número grandísimo es dentro de 10 años. Y eso, hay una cosa, un principio básico, es el valor tiempo del dinero, ¿no? Entonces, el valor tiempo del dinero de acá a 10 años juega y mucho. ¿Tá? Y más si la tasa es 6, 7%, 8%. Si yo descuento con 3, 4%, y estoy descontando una tasa que no es la del proyecto, a mi entender, ¿no? ¿Sí? Yo no es mi costo de oportunidad 3 o 4%. El costo de oportunidad es más, y más ahora en este momento. Y bueno, y acá traté, esto es lo último que hice, no lo terminé mucho de revisar, pero básicamente es, cambiando las proporciones, ¿sí? ¿Cómo es la relación riesgo-retorno? Que esto es lo que siempre se grafica siempre se grafica en cualquier clase 2 de mercado de capitales, o venís y ponés riesgo-retorno, y si te pones acá el activo A y el activo B, vas a elegir el B, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y si pones acá el C, vas a elegir el B. ¿Está? Entonces, generalmente, lo que se obtiene es una frontera de eficiencia. ¿Está? Que se llama, que serían los activos dominantes. ¿Está? Y si vos le das dentro de la frontera de eficiencia, vos te puedes parar, te puedes parar en el lugar que a vos te, te interese más. ¿Está? Entonces vos podés planificar y tener una idea de cuánto riesgo vas a correr y qué retorno vas a tener. ¿Y por qué es importante esto? Porque no todos los inversores son iguales. Un inversor de 20 años va a ser más propenso a agarrar riesgo. Un inversor de 50 años va a ser menos propenso. Entonces, capaz que prefiere tramos más bajos de la curva y otros tramos más altos. ¿Tá? Entonces, un poco la idea era presentar esto. Llegué hasta esta curva, no seguí mucho más, pero alguna cosa más tengo interés de meterle a la situación. ¿Por qué? Porque capaz que cambiando, viendo si vos tenés un producto maderable de mayor calidad, qué puede pasar, qué no, pero tampoco puedo meter todo para dentro de un modelo y capaz que puede ser para una segunda etapa. Entonces, Ana, viste que eran 52, No. pero por Ana me gritó cuando llegué. Son muchas diapositivas, me dijo. Bueno, y básicamente esto era lo que tenía para compartir y lo que más o menos lo que ando. Y gracias por venir. Si te quisieran preguntar, Buenísimo, Luis, muchas gracias. Preguntas, comentarios. ¿El micrófono? Che, tenemos un micrófono. El micrófono no necesita. Tengo por ahora, aquí está nomás. Bien, bueno, Luis, gracias. Capaz que andate más al principio con la definición de los modelos. dale. Cuando hablaste de los impuestos, no sé si pensaste de pronto, que creo que está bueno eso, el tema, digamos, del seguro. Un seguro que probablemente también debería pensar como modelo, seguro agropecuario. Es decir. Está bueno eso. Porque de alguna manera es parte también del riesgo que tenés, ¿no? Sí.
No tengo idea si hay productos en las compañías de seguro que trabajen con este modelo de seguro pastoreo, porque seguro que hay modelos en la parte agrícola y probablemente sea parte, digamos, del costo, pero que a la larga o fíjate que te corren 2 años como el del año pasado, sequía o lluvia Sí. sonaste. Sí, estaría bueno meter algo de seguro. A ver, hay que pensarlo. Lo puedes parametrizar, tener, digamos, como una prima también Bien, sí. por eso. Eso se puede poner porque o sea, el costo de tener el seguro no es complicado porque entra ahí, es un componente más de la ecuación de costo de administración. El tema cuando se dispara el seguro, como entra como ingreso. O sea, pero capaz que se puede programar que si vos tenés una pérdida o una caída de tanto. Eso puede tocarse inclusive hasta simular en qué momento se produce. Eso, está. Digamos, sí, ahí capaz que me tenga una mano. Capaz que si vos me tiras una que para donde ir, sí. Obvio. Con alguna distribución de esa que tenga un poco la pesada, puede de pronto. Está bueno. Digamos, un siniestro. Está buenísimo. Después, Sí. no sé si es un tema, digamos, que viste que a veces cuando uno empieza a hacer el recorte y pegue, se empiezan a colar los índices. ¿Diferenciaste el T grande del T chico por algo o es? Sí. El T grande y el T chico está diferenciado porque en el T grande es donde solo viene la forestación. El ingreso de forestación. Por eso está diferenciado. Y está diferenciado porque todo lo que es con T chico. No el T grande, no el T sub X, sino el T grande como subíndice. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todos los que puse con T chica, esos los agarran los impuestos. El T grande es el último y no lo agarran el impuesto porque es el ingreso de forestación. Porque ese lo trabajé aparte, como que lo programé distinto. Programé toda una cosa para el T chico y para el T grande hizo distinto. Capaz que sí. Puedo cambiar lo que hagan. No, era eso, sí. ¿Sabía algo de que hayas considerado dentro de los componentes del parámetro del modelo? No, era así, porque el T grande es como, yo lo veo, a ver, esto como lo veo, es como si vos tuvieras que hablar con un productor, le tenés que decir, mira, financieramente esto es como tener el negocio todos los días y cuando lo plantaste, te compraste un bono a largo plazo. Entonces, capaz que es lo que dice, cuando me jubile, cobro la forestación, y si yo llevo el negocio ganadero más o menos al día, la forestación es como el premio, por decirlo de alguna manera. Pero es un poco por ahí. Y después cuando haces la TIR son todos polinomios grado 10, ¿no? Sí. Y pensaste, pensando que haces cantidad de iteraciones, si pensaste de pronto en usar algún método, digamos, para esa ecuación no lineal, tipo, o sea, no sé si hay forma de poder expresarlo como un punto fijo o algo mediante un tornazo para que te quede. O a la larga, viste, vos robás milisegundos en cada iteración, pero después a la larga, cuando iterás muchas veces, estás teniendo un mejor tiempo máquina. Capaz que sí, yo el tiempo de máquina es una de las cosas que, la verdad, le iba a hacer la semana pasada, pero me puse en otra cosa, es algo que tengo que hacer el tiempo de máquina. Yo cuando lo corro esto, si vos no lo haces con las gráficas, pues yo tengo todo metido así, eso no te demora más de un minuto y medio. Para mí es un tiempo de máquina baja. Hablé con un ingeniero, me dijo, depende para qué, y ahí me encampo, pero depende para qué, pero para mí, entre no tener nada, yo qué sé, para mí es bajo, pero está. El tiempo de máquina no es muy alto si vos cuando entras a sacar diagrama en caja, que también dice histograma, etcétera, sí te lleva un rato. Te lleva. No, pero la parte de cálculo parece que no. La parte de cálculo no te lleva mucho. Bien. ¿Más preguntas? Escombros. No, y después el último gráfico que tenía como puntitos que estaban a diferentes distancias. Eso porque cuando hiciste la malla, cuando hiciste el último, la frontera de decisión, y que están como a diferentes. Sí, ese es uno que ya le dije de antemano que yo no lo sabía, perdón, no lo había revisado mucho. Igual lo quise poner porque es donde quiero ir, ¿no? ¿Puedes decir que no es lo cerrado? No, el color define el P sub 0. ¿Qué tipo? No, por razón. No, pero Por razón llegaba. Sí, porque Esto. llega riesgo que te da el coso, pero la malla está hecha con. Este es 05, 040. Esto lo fui cambiando creo que a 2 o de a 1, ¿sí? Pero está. Se concentran más sobre la parte de riesgo y están más esparcidas a la. ¿Sí? Es eso.
Y los colores están ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, o sea, pero está. Por ahí viene. ¿Alguna otra cosa? Ah, es cierto, Marre. No, una pagada, pero vos hiciste el escenario para recién historia. Sí. No, me pregunto si te conviene o si sería bueno hacer algunos escenarios, o sea, ¿cómo escala el modelo cuando es más grande la cantidad de hectáreas? Digo, pensando en que o capaz que el modelo, cuando lo escalás a una mayor superficie de hace la emisión, te vas a decir, no sobre 100 hectáreas, sino sobre algo más grande, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, está bueno eso. Capaz que podría hacer esto mismo y hacer otros, capaz que no con el tono. Incluso cuando Sí. pensás el modelo, cuando diseñás la situación, capaz que deberías ver si realmente el funcionamiento de 100 hectáreas va a ser el mismo que si tenés más hectáreas, porque capaz que no. Capaz que ahí tenés que pensar en otro diseño de la situación. Porque, no sé, me imagino que un agropecuario que tiene que invertir en más hectáreas tiene, no sé, otras capacidades, otras cosas que capaz que un diseño en una escala más grande de esa decisión. Y aparte, Está me bueno. parece una intuición, bueno, lo que decíamos, es que para mí este tipo de cosas lo decide gente que tiene mucho capital. Sí. No sé cuánto es 100. No, es poco, ¿no? Pero igualmente, para empezar a implantarlo, es como que te lleva un tiempo, ¿no? Vos no vas a poder implantarlo en 500 hectáreas en poco tiempo. ¿Entendés? Porque vos plantás estos árboles, los árboles tienen que agarrar cierta altura para que los bichos no te los coman, ¿no? Claro, ¿estamos de acuerdo? Ahí largás los bichos, y ahí, entonces, no es algo que se pueda hacer a gran escala rápido. Entonces, por eso también yo no quise agarrar un campo de 500 hectáreas, que los tienen, porque aparte son gente que tienen mucho capital de invertir, ¿sí? Entonces, pero si vos ves, por ejemplo, a este que yo fui, había árboles casi para cortar, había árboles poco en etapas. Entonces, como que yo me planteé también un poco por eso, decir, bueno, capaz que es muy grande todo junto, no puedo hacer. Porque ya tendría que hacer una pequeña corrección que decir, bueno, el primer año ganadería va a dar poca. Porque yo planto el árbol y el árbol va a ser así, así, si vos dejas la vaca va a entrar y se lo va a comer o la va a pillar. Es un arbolito así chiquito, tienen 25 centímetros por ahí cuando lo plantan. Entonces está, por ahí me parece que viene un poco la cosa. Pero está, hay miles de cosas que se te ocurren y que haces. No sé a qué se te ocurre, digo, ¿cuánta literatura hay en esto de pensar la estructura del modelo? Mirá, hay una tesis, esto arrancó, la primera tesis que acá en Uruguay es de 2011, 2012, de una ingeniera que se llama Adriana Busoni. Después se sacaron unos modelitos ellos para simular producción, y después fue una tesis maestría en 2015, 2016. ¿Sí? Después de 2017, 2018 se funda la Asociación de Silvopastoreo. Después ahí largaron un par de gurises, digo gurises pues son bastante más chicos que yo, de ingeniería, que uno trató de hacer un modelo de optimización, ¿sí? Después otros hicieron un modelo para tratar de simular cómo es la retorno, futuro, etcétera, pero nada aleatorio, ¿no? O sea, retornos, y básicamente está un poco por ahí. ¿Está? Y el año pasado, en noviembre, hicieron un congreso, y está, pero todo muy agronómico. ¿Eh? Tenés modelos en ecología o esta intersección entre ecología. Pasa que cuando yo me fui, lo primero que yo agarré es, vine acá, me hice una búsqueda de todos los papers que hubiera, y me encontraba en Cuba con cabras y arbustos más chicos. En Colombia. Exactamente, la estructura del modelo sí te puede ayudar a pensarlo. O sea, y pasa que son animales. Sí, la estructura sí. Y de hecho, la estructura yo usé bastante. O sea, muchas de las cosas que yo usé acá no quiere decir que las haya. Por ejemplo, todo el relevamiento de las unidades ganaderas ¿cómo es? Conversión de unidades ganaderas y producción por hectárea, etcétera. Yo usé cosas que ya había, no es que yo fabriqué mucho ni nada. Pero está, lo que yo sí le puse más un corte más financiero, por decirlo de alguna manera. Pero usé eso
Y lo que, fuera de todo esto no había mucha cosa muy parecida a la realidad nacional, porque son otro tipo de suelos, otro tipo de, o sea, y tal, las cosas buenas que tiene Uruguay, que tiene todos los suelos mapeados, ¿sabes? La productividad de todos los suelos. eh, ta. Y hay cosas que no hay, por ejemplo, el precio de forestación es muy escondido, ¿no? ¿Cuánto te pagan por lo que vendés? Muy secreto. Yo qué sé, yo se lo saqué en las entrevistas. Hice 3 o 4 entrevistas. Hay gente en Cerro Largo, hay una unidad de línea que se dedica a estas cosas. Y hablé con, no me acuerdo el nombre de la muchacha, una ingeniera, pero buenísima. Hicimos un par de veces un Zoom, me tiré algunas ideas, yo qué sé. Ah, Después hablé con otro de línea de Tacuarembó, que me habló más de la parte de la ganadería. Después hay un informe más de consultoría también de la UPP, ¿sí? Que se llamaba... ¿qué va? Suárez de Lima se llama el autor, es también un investigador de línea. Más o menos esa es la literatura. Y eso también tengo que pasarlo todo en limpio para cuando vaya a hacer la tesis, para hacer un buen capítulo de estado del arte, para ver en qué anda todo. Y explicar lo de fuera. Me bajé como 30 papers, agarrado así, lo leí un rato. Todo lo que es de Cuba, de Colombia, de Venezuela. No tiene nada que ver, porque incluso los árboles también lo ponen como para que los bichos se alimenten de las hojas. Es toda otra cosa. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, muchas gracias, muchachos. Vamos arriba. Luego, ya, los 50 minutos. Sí.